Hola a todos, bienvenidos a esta segunda clase del curso de Desarrollo de Potenciales y Poder Personal. Mi nombre es Harold y bueno, en el día de hoy vamos a hablar acerca del famoso poder de la mente, ¿sí? Y seguramente ustedes ya han escuchado mucho este tema y dependiente de cómo tú lo quieras creer, ¿sí? Cuál sea el concepto que tú tengas, pues lo importante es que nos sirva y lo puedas utilizar a favor, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista científico, entonces podemos hablar acerca de conexiones neuronales, donde las neuronas se van generando conexiones y se van formando asociaciones mentales, ¿sí? A partir de ahí empiezan a salir cierto tipo de ideas respecto a lo que tú te acostumbras a pensar. Si lo hablamos desde el punto de vista psicológico, entonces hablamos de una... bueno, y también en el punto de vista científico podemos hablar de los placebos, en la cual la mente cree algo y finalmente termina sucediendo y afectando su cuerpo. Si hablamos desde el punto de vista científico, pues entonces podemos hablar acerca de toda una cantidad de pensamientos que se mueven en nuestro interior y que esos pensamientos se asocian y generan unos paradigmas mentales que están detrás de nuestras decisiones, que son las que transforman nuestra vida. Si lo vemos desde el punto de vista de la antigüedad, entonces podemos hablar de todo tipo de magia, ¿sí? Magia talismánica, magia natural, magia celestial, bueno, toda una cantidad de rituales que tenían como propósito concentrar la mente en ciertos procesos. Y si hablamos en la actualidad respecto a términos metafísicos, entonces podemos hablar de poder psicotrónico, ley de atracción, poder de la mente subconsciente, bueno, ¿sí? Ustedes ya han escuchado muchos conceptos, no importa su creencia, ¿sí? Lo importante es que lo podamos utilizar a favor, ¿sí? Como dice un antiguo término, bueno, antiguo no tanto, pues lo dijo alguien en China, no importa el color del gato, ¿sí? Lo importante es que case ratones, ¿sí? Entonces no importa tu concepto, lo importante es que lo entendamos para qué sirve, ¿sí? Y lo usemos a favor, y en lo que no creas, pues bueno, olvídate de ello, concéntrate en lo que a ti te sirve, que es así como tenemos que proceder. Entonces, hay que empezar por decir que nosotros tratar de inventar la vida con la mera voluntad y las meras intenciones es realmente muy difícil, ¿sí? Es que no hay manera, ¿sí? Muy difícil que una persona pueda avanzar a largo trayecto, ¿sí? Puede lograr ciertos propósitos y llegar a cierto nivel, a cierto lugar, pero si se quiere, si se tiene una mira amplia y se quiere transformar muchas cosas en la vida, necesita más que solamente buenas intenciones y voluntad, ¿sí? Entonces, la mente tiene ese poder, ¿sí? Tiene ese poder de crear esa realidad que tú quieres, ya sea porque tú lo veas desde el punto de vista de las decisiones o porque crees en que atraes las situaciones según tus pensamientos, ¿sí? Independiente de eso, hay que tener en cuenta que todo el día estamos pensando, ¿sí? Y todo el día estamos sintiendo emociones. Entonces, si nos ponemos a analizar, podemos pensar el efecto, o sea, el poder tan impresionante que representa toda la cantidad de pensamientos que generamos a lo largo del día, todo lo que sentimos durante todos los días, ¿sí? Eso tiene un poder impresionante de afectar nuestra vida y no lo deberíamos pasar por alto, ¿sí? No es como decir, ve, yo tengo unos pensamientos, no, el pensamiento está cambiando tu vida día a día, ¿sí? Y toda una cantidad de pensamientos inconscientes y descoordinados pues nos afecta negativamente, y más si estos pensamientos están acompañados de toda una pensamientos negativos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta y hay que usar toda esa cantidad de pensamientos, que esa es la idea del curso, enseñarte a cómo usar la mayor cantidad de pensamientos posibles, ¿sí? Ojalá lo ideal sería todos, pero sabemos que no es tan fácil. Podemos utilizar la mayor cantidad de pensamientos posibles para construir una nueva realidad, ¿sí? Y también las emociones, unirlas a toda esa intención. Entonces, antes de empezar a hacer eso, lo primero que hay que hacer es curar, ¿sí? Porque nosotros somos un recipiente donde se mueven todas nuestras emociones y nuestros pensamientos, y si ese recipiente está roto, ¿sí?
está oxidado, pues entonces no hay manera de acumular ese poder personal que te va a servir a ti para proyectarlo hacia tus proyectos, ¿sí? Entonces acá podemos enseñar las técnicas para acumular poder personal y resulta que usted en un ataque de estrés, ¿sí? Usted ya ahí terminó de sacar todo ese enfoque que estaba haciendo, ¿sí? Le dio un desánimo, ¿sí? Se puso triste y ¡tin! ¿Dónde quedó todo ese empuje? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, primero es importante que analicemos en en ciertas clases, vamos a analizar ese tema de cómo manejar ese tipo de emociones para así, digamos, sellar el recipiente, ¿sí? Que haya un recipiente sano, que haya un recipiente sellado que pueda entonces acumular el poder personal y así poderlo tener acá a la mano para poderlo usar en lo que nosotros queramos, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la intención, ¿sí? Entonces, a ver, se ha dicho mucho, yo creo que ustedes han escuchado mucho eso, que más, o sea, para tener el éxito, más que inteligencia y fuerza, se necesita es actitud, ¿sí? Y suena como que, como así, ¿cierto? Ese tipo de frases que uno ve como en Facebook, ¿sí? De como de filosofía china o algo así, de ese tipo de frases. Pero tiene mucho sentido y les voy a explicar por qué. Porque muchos hemos conocido a personas muy inteligentes, con muchas ganas y mucho esfuerzo, se esfuerzan demasiado y estudian y se preparan, pero no llegan a las grandes ligas, a las metas altas, no llegan, incluso pueden llevar una vida muy estresante, triste, ¿sí? Eh, Porque no solamente es la inteligencia y el esfuerzo lo que puede hacer que una vida cambie, ¿sí? Entonces ahí sí viene el tema de la actitud, ¿sí? Por muchísimas razones que te voy a explicar. Entonces, la actitud, hablemos de sostener unos pensamientos positivos en la mente y también una emoción positiva, una emoción de alto nivel, una emoción elevada y un pensamiento elevado, llamémoslo por ejemplo un pensamiento positivo, ¿sí? Entonces, si tú tienes ese pensamiento de confianza, de creer, de esa buena vibra, es mucho más probable que tú logres tus resultados, tus metas, ¿sí? Con esa actitud, partiendo a partir de ahí, que si tuvieras un pensamiento negativo. Eso hay que ser claro y hay que ser muy realistas en eso, ¿sí? Ahora bien, tener una buena actitud es salirse de una cantidad de etiquetas, de roles, de condicionamientos mentales que nos están quitando energía y que nosotros mismos nos estamos perjudicando, ¿sí? La actitud de víctima, por ejemplo, la actitud de víctima, de indefensión, ¿sí? De que esto, mejor dicho, qué tristeza la vida y todas esas cosas. La actitud de víctima, esa actitud no trae cosas buenas, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista psicológico, pues obviamente una actitud de víctima hace que la persona sea tímida, eh, no se atreva, ¿sí? Haya una actitud de miedo frente a las circunstancias que creen que le superan. Y si lo vemos desde el punto de vista que el pensamiento atrae cosas, ¿sí? Pues entonces atraerá, como se dice, situaciones de víctimas, ¿sí? A las víctimas les suceden cosas de víctimas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso tenemos que superarnos y cambiar esa actitud de indefensión a actitud de confianza, poder, convicción y entusiasmo y energía y ganas y retos, ¿sí? Entonces ya las circunstancias, usted tiene que cambiar ese chiste, ya las circunstancias no son, oh, qué difícil esta circunstancia, sino qué reto el que tengo ahora y me tengo que demostrar de que soy capaz, ¿sí? Pero para eso usted primero tiene que eh, confiar, ¿sí? Tiene que creer en este tema de la actitud, ¿sí? Usted tiene que mantener una actitud de confianza, de poder. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso y miremoslo desde ese punto de vista. Una persona con mala actitud, usted imagínese trabajando con una persona
que tiene una mala actitud, ¿sí? Que a todo le pone pereque, pero dice, no, pero es que eso quién sabe, qué tal cosa. O una persona negativa, no, yo no creo. Esa persona, usted ya, a partir de ahí, usted cómo va a trabajar con esa persona, ¿cierto? Porque esa persona ya está completamente cerrada, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos, bueno, y si esa persona tiene una buena actitud, tiene confianza, tiene buena disposición, es mucho más fácil que puedas colaborar con esa persona, ¿sí? Entonces, así lo mismo somos nosotros respecto a las energías. Si tú crees energía, bien, y si no, pues entonces hablemoslo desde los pensamientos, ¿sí? Una mala actitud no te va a permitir que las cosas fluyan, ¿sí? Una buena actitud abre el espacio para que las cosas fluyan, ¿sí? Y tú mismo, si tienes una buena actitud, vas a intentarlo, vas a creer que puedes hacerlo y lo vas a intentar y vas a seguir luchando. Pero si tú no crees que puedes, pues entonces ya ahí ya se terminó todo, ¿sí? Entonces la actitud es importantísimo para seguir adelante. Y lo otro es que la actitud consiste también en creer en ti mismo, ¿sí? Si tú crees en el fondo, tienes que cambiar ese pensamiento como de que no, quién sabe, de pronto, quizás, ¿sí? Tienes que creer en ti mismo. Cuando tú crees en ti mismo, tú dices, bueno, sí, puedo hacerlo. Y si tú inicias con eso, ya llevas un 50% adelante, porque tú crees en ti mismo. Pero para creer en ti mismo, tú también tienes que creer en tu potencial. Porque si tú no crees que hay un potencial humano, pues entonces mal vamos, ¿sí? Porque no vas a poder tener argumentos mentales, no vas a poder creer que lo puedes lograr porque tú dices, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a superar todas estas cosas tan impresionantes que yo veo en mi vida, que se me ven tan difíciles, si yo no tengo con qué? ¿Sí? Entonces, importantísimo creer que hay un potencial dentro del ser humano lo suficientemente grande y lo suficientemente poderoso para vencer las diferentes circunstancias que se te han presentado en tu vida, ¿sí? Y llegar a metas muchísimo más altas. Hay que creer en eso. Porque si tú no crees en eso, entonces digamos que las situaciones están acá y tú estás acá. No tienes manera, ¿sí? Pero si tú crees que estás acá, ¿sí? Crees que hay un potencial que te da esa fuerza, que te da ese poder, pues tú coges, te ubicas por encima de las situaciones, dices, no, es que yo esta situación me la llevo por delante. Eso es, de eso se trata. Y cuando tú sabes y eres consciente de que hay un potencial, por eso les hablé de esto desde todos los ángulos, ¿sí? Para que creamos desde todas las múltiples ángulos para ver una situación, desde el punto de vista científico, psicológico, mágico, metafísico, todo. Tienes que creer que hay un potencial en el ser humano que te sirve, ¿sí? Y ese potencial es tu pensamiento. Solo que lo usamos mal y las emociones y todo eso está disperso y el objetivo de este curso es enseñar a usar todo ese potencial a favor. En lo posible, toda esa cantidad de pensamientos que están surgiendo, ser conscientes de ello y luego utilizarlos a favor. Y ese es el gran propósito de este curso, lograr al máximo esa meta, ¿sí? Esa meta, en un gran porcentaje, en el mayor porcentaje que se pueda lograr, pues entonces les voy a dar esas herramientas, esos recursos para que se conecten con ese potencial y lo puedan utilizar a favor, ¿sí? Lo puedan utilizar a favor y puedan cambiar esas realidades, puedan cambiar esas circunstancias, ¿sí? que puedan estar sucediendo. Obviamente, se trata entonces de que te conectes contigo mismo, con ese poder personal, y si todavía mucho mejor, si tú todavía tienes fe en el universo o como tú quieras conectarte con esa parte espiritual, ¿sí? Entonces, esa alineación, ¿sí? De tú tener fe en una fuerza, en Dios, universo, causa, origen, unido a tu convicción, a tu fe, a tu confianza y a creer que funciona. Unes esas dos cosas. Entonces ahí hay un potencial demasiado grande, ¿sí? Demasiado grande.
Mi propósito entonces es ayudarte a que te conectes con ese potencial interno y ya de tu parte ya mirarás, ¿sí? A nivel personal cómo te conectas con esa fuente, con esa fuerza, o sea, lo que tú creas, ¿sí? Muchísimo mejor si hay esa conexión. Muy bien, entonces ese es el objetivo del curso, desatar ese poder interno que viene de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Vamos a entonces a dar todas esas herramientas, clase a clase, para ir aprovechando todo esto. Era lo que les quería hablar y nos vemos entonces en la siguiente clase.